Vamos a revisar entonces cómo se desarrolla el cerebelo. Si recordamos un poco, nos vamos a regresar algunos niveles al metencéfalo. El cerebelo deriva justamente de esta región. Recuerden que del metencéfalo pues se forma en la región ventral el puente y en la región dorsal el cerebelo. Si revisamos el corte, nuevamente a nivel del metencéfalo, vamos a observar cómo en esta región, pues la región ventral es la que va a desarrollarse el puente o protuberancia y desde estas estructuras conocidas como labios rómbicos, que van a justamente crecer y fusionarse en la región dorsal por la línea media, van a dar origen al cerebelo. Y vean esto, se encuentran dorsal al cuarto ventrículo. Entonces, anatómicamente, pues el puente en la región ventral va a estar separado del cerebelo en la región dorsal, separados por el cuarto ventrículo. Entonces, no olvidemos, el cerebelo deriva de estas estructuras conocidas como labios rómbicos. ¿Sale? ¿Queda claro hasta ahí o hay alguna duda? Queda claro, Queda Doc. claro, Doc. Muy bien. Entonces recordemos que en todo el tubo neural pues tenemos una organización de las células en placas alares y placas basales. Recuerden que las placas alares pues van a dar neuronas sensitivas y las placas basales van a formar neuronas motoras. Entonces, en este caso, las células de la placa alar son las que van a migrar hacia el labio rómbico para formar las células que conforman la corteza cerebelosa y los núcleos profundos o internos del cerebelo. Entonces regresamos. Y ahora les muestro por aquí arriba, desde una vista dorsal, justamente el crecimiento de esos labios rómbicos, vean, en sentido medial. Ahí están los dos labios aproximándose dorsalmente al cuarto ventrículo. ¿Y pues qué ocurre? Al final de cuentas, con estos labios rómbicos en la línea media, pues terminan por fusionarse y justamente cierran por detrás al cuarto ventrículo. Ahora, en este esquema muy sencillo del cerebelo, podemos identificar justo algunas de sus regiones. Por ejemplo, en el sitio donde se produce la unión de los labios rómbicos en la línea media, ¿qué estructura del cerebelo se va a formar? ¿El vermis? El vermis, justamente, ¿sí? Entonces, en la región central donde se unen los labios rómbicos, va a formarse el vermis, ¿sale? Recuerden que el vermis funcionalmente pues aquí se proyecta sobre todo el tronco, ¿sí? Sea tórax, toda la musculatura del tronco, ¿sale? Se representa, también hay un homúnculo cerebeloso, así como hay un homúnculo sensitivo, un homúnculo motor, también hay un homúnculo cerebeloso, donde pues justamente la región del tronco está distribuida en la región del vermis. Y vean, a los lados del vermis, las dilataciones propias de los labios rómbicos van a formar los hemisferios cerebelosos, ¿sale? Entonces, los hemisferios cerebelosos, a su vez, ¿en cuántos lóbulos van a estar divididos? ¿En tres? En tres, justamente, ¿sale? Entonces, en este cerebelo, en desarrollo, para la separación de los hemisferios en respectivos lóbulos, aparecen algunas fisuras, ¿sale? Aparecen dos fisuras en concreto. Una inicial, más hacia la región rostral, que le vamos a conocer como fisura prima o fisura primaria, es lo mismo, ¿sí? Porque es la primera que aparece. Y en la región caudal encontramos esta otra fisura que corresponde a la fisura úvulo nodular o también llamada posterolateral, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esas dos fisuras, por ejemplo, la fisura prima me divide este lóbulo que les marco en rojo, le conocemos como lóbulo anterior o ventral, del lóbulo posterior
o dorsal, mientras que la fisura úvulo-nodular nos va a separar este lóbulo posterior o dorsal, pero ahora del lóbulo flóculo-nodular. Y entonces tenemos la organización, pues, básica de los hemisferios cerebelosos, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, Todo Doc. claro, Doc. Ok, entonces fíjense, lo que vamos a observar ahora es cómo se produce la migración de las células que vienen desde la placa alar para formar la corteza y los núcleos cerebelosos, ¿sale? Para esto vamos a hacer un corte a este nivel, ¿sale? Un corte al lado de la línea media. Entonces, ¿cómo se llamaría ese corte? Ese- Paraxial. Ajá, paraxial o parasagital, ¿sale? Entonces vamos a revisar este corte justamente a través del hemisferio cerebeloso. Entonces, fíjense, si nos enfocamos en esta región, en un corte parasagital, podemos identificar eh, el contorno justamente, vean, del hemisferio. Y si se fijan, tenemos unas superficies, unas regiones más bien donde la superficie como que se hunde, ¿ya vieron? Estas regiones ¿a qué corresponden? A las A las fisuras, ¿no? fisuras. A las fisuras, justamente. Entonces, vean, tenemos la fisura prima en la región más rostral y en la región más caudal tenemos a la fisura úvulo-nodular. Entonces, lo que estamos observando es justamente la corteza, por ejemplo, del lóbulo anterior o ventral, ¿sí? El lóbulo posterior o dorsal y el lóbulo flóculo nodular. Entonces, quiero que observen cómo la corteza cerebelosa, ¿cuántas capas tiene? ¿Se acuerdan? La 3. Tres, justamente. Entonces, esas tres capas se producen por migración, principalmente de las células de la placa alar en el metencéfalo. Entonces, lo que observamos, vean, con esta primera flecha, es la primera migración, ¿sale? Esta primera flecha que les muestro en morado. Entonces, si se fijan, de esta primera migración es la más externa en este sentido, que va a la región más superficial del hemisferio, y entonces me va a formar esta capa de células que les estoy señalando y que les muestro con morado, ¿sí? Entonces, esa primera capa de células, vean, más externa, ¿cómo le vamos a conocer? La capa molecular. Antes de llamarle capa molecular, se le conoce como granulosa externa. Justo, más adelante se va a convertir en capa molecular, pero inicialmente, como es la primera, se le conoce como granulosa externa, ¿sale? Sí, Doc. Luego tenemos una segunda migración de las células de la placa alar y ahora me forman estas neuronas bastante prominentes que les muestro en morado y que sus somas pues son justamente en naranja, ¿sale? Estas células, ¿qué capa van a formar? La de las células de Purkinje. Exacto. Entonces de la segunda migración vamos a formar la capa de células de Purkinje y fíjense, tenemos una tercera migración, pero ahora desde la capa granulosa externa al interior, ¿ya vieron? Y entonces atravesamos la capa de células de Purkinje y formamos esta capa que ahora va a ser la más interna y se las muestro en verde, ¿sale? Esta capa va a ser justamente la capa granulosa, que le podríamos llamar interna, pero a final de cuentas, cuando se forma esta granulosa, la anterior ahora pasa a llamarse capa molecular, ¿sale? Entonces la granulosa externa se le conoce así inicialmente y cuando las células desde esta granulosa externa migran hacia el interior, forman la capa que sería granulosa interna o granulosa propiamente.
y entonces la granulosa externa pasa a llamarse capa molecular. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Entonces, ay, ¿Sí? entonces la granulosa externa es molecular solo hasta que hace que la granulosa interna sea granulosa. Exacto, solo hasta que forma la tercera capa, solo hasta que se produce la tercera migración y entonces formamos la capa más interna que ahora ya corresponde a la granulosa propiamente. ¿Sí? Ok, Doc, muchas gracias. Muy bien. Y fíjense, también tenemos una migración de las células de esa capa, de esa, más bien de esa placa alar hacia el interior del hemisferio que está en desarrollo. Fíjense, aquí les muestro ahora un corte transversal de la región del metencéfalo, donde vean la región ventral que dijimos que iba a formar. El puente protuberancia. Exacto. Y en la región dorsal, El El cerebelo. cerebelo. el cerebelo. Vean cómo justo que nos quedó entre puente y cerebelo, qué espacio. Cuarto La ventrículo. cavidad superior Cuarto del cuarto ventrículo, ventrículo. justamente la porción superior. Y pues estos axones que van a, estas regiones que van a terminar siendo axones o desarrollándose axones en esa región hacia el cerebelo y desde el cerebelo van a conformar los pedúnculos cerebelosos, ¿sale? Que en este caso, a nivel del puente, pues serían los medios, ¿sale? Vean cómo mantiene el cerebelo justamente esa unión y comunicación con el tallo cerebral. ¿Queda claro? Queda claro, Queda Doc. claro. Muy bien. Entonces veamos, en la migración de las células de la placa alar hacia el interior del cerebelo, aquí no se vayan a confundir, ¿eh? Aquí con azul les muestro la corteza que acabamos de ver cómo se desarrolla, ¿sale? Se las pongo en azul, ¿por qué? Pues porque deriva de la placa alar, ¿sí o no? Sí, Doc. Y lo que estamos viendo aquí al centro, en la profundidad, son los núcleos del cerebelo, ¿sale? ¿Cuáles núcleos se van a formar? Fíjense, de medial a lateral vamos a tener, vean aquí con azul más fuerte, les muestro el núcleo fastigial o núcleo del fastigio. A los lados, vean, tenemos los núcleos globosos en rojo y también en rojo el núcleo emboliforme. En conjunto, a los núcleos globosos y emboliforme, ¿recuerdan cómo se les conoce también? A ver, por aquí le vamos a poner. Corresponden al núcleo interpuesto. ¿Sale? Entonces, núcleos globosos y núcleo emboliforme también se les conoce como núcleo interpuesto. ¿Queda claro? Queda claro, Doc. Y fíjense, el más lateral en este caso corresponde al núcleo dentado. ¿Sale? Los colores de los núcleos están en relación con los colores que les había mostrado previo en los lóbulos de la corteza del cerebelo. ¿Sale? Porque evolutivamente, pues tienen esta relación. ¿Sale? Que podemos observar por acá en la división filogenética del cerebelo. Entonces, en la división filogenética, recuerden que es cómo se ha desarrollado durante la evolución, cuáles estructuras son las primeras que se desarrollaron, cuáles le siguieron y cuáles son las últimas en ese periodo evolutivo, que por lo tanto son las que tienen las funciones como más nuevas, porque fueron las últimas en formarse, ¿sale? Entonces, el cerebelo más primitivo se le conoce como arquicerebelo. De ahí tenemos el paleocerebelo y la parte más reciente o la última en desarrollarse en la evolución
como lo quieran ver, es el neocerebelo. Y pues justamente las divisiones filogenéticas tienen además relación funcional. Por ejemplo, el arquicerebelo es importante para regular el equilibrio, el paliocerebelo regula el tono muscular y el neocerebelo, la función más importante, más desarrollada justamente del cerebelo, que es la coordinación de los movimientos. Y aquí recordando, entonces, ¿qué lóbulo de la corteza cerebelosa y cuál núcleo interno o profundo del cerebelo formarán o corresponderán al arquicerebelo? ¿Cuál El lóbulo? lóbulo anterior, No. ¿Cuál pusimos en azul? El flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Ahí está la relación lóbulo flóculo nodular en el caso de la corteza y en el caso de los núcleos, ¿a cuál núcleo corresponderá? al fastigio. Fastigio. Al fastigio, justamente, o fastigial. De hecho, en las vías anatómicas, pues ustedes pueden revisar cómo esta corteza del lóbulo flóculo nodular tiene comunicación con el núcleo fastigial, ¿sí? La corteza y los núcleos se comunican, ¿sale? Y de esto justo depende, pues, la función que tengan. Ya quedamos, ¿no? Por ejemplo, el arquicerebelo en el equilibrio. Ahora fíjense, el paliocerebelo. ¿Cuál lóbulo de la corteza lo representará? Paliocerebelo. Posterior. No, a ver, otra Ahora vez sí el los anterior. colores. Ahora sí el anterior, ¿no? Ahora sí el anterior o ventral, ¿sí o no? Ahí está, en rojo, ¿sí? Paliocerebelo, de la corteza entonces, que forma el paliocerebelo, lóbulo anterior o ventral, y de los núcleos, ¿cuáles núcleos? Los que conforman el núcleo interpuesto, Exacto, es decir, los los globosos y poliformes. emboliformes. ¿Queda claro? Sí, Ok, Doc. Doc. Y por último, el neocerebelo, ¿sí? ¿Qué lóbulo lo va a formar ahora? Ya el último, ¿cuál nos queda? Y el Ahora más sí el posterior. prominente, el posterior, ¿sí? O dorsal, es el más prominente justamente de los tres, es el más desarrollado, ¿sí? Y en los núcleos profundos, ¿a cuál núcleo? Al núcleo dentado. Al núcleo dentado, justamente. Entonces, estas regiones, su función es influir, coordinar los movimientos voluntarios, ¿sale? ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Queda Queda claro, claro, Doc. Doc. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a la siguiente región, ¿sale? Tenemos el cerebelo. Recuerden mucho la división porque pues justamente se relaciona con su función. Ah, y bueno, regresando un poco, las vías cerebelosas, de hecho, pues también las pueden identificar por los núcleos que involucre, ¿sí? Y de acuerdo a eso, si se acuerdan de la división filogenética, pues recordar cuál es la función, ¿sí? O sea, por ejemplo, anatómicamente existe la vía dentotalámica. Ya con leer dentotalámica, saben que tiene relación con cuál núcleo, Dentado. dentado, y entonces esa vía con que funcionalmente con qué está implicada. Coordinación de movimientos. Exacto, ¿sí? Otro ejemplo, eh, vía globoso emboliforme rubral, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el núcleo interpuesto, rubral, acuérdense, rubral, ¿hacia qué núcleo va? Hacia Núcleo rojo. rojo. Hacia el rojo, y entonces esa vía, ya relacionándola ahí con el núcleo rojo, pues tiene que ver con la regulación del tono muscular. ¿Dónde se encontraba el núcleo rojo?
Mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿Y de qué placas derivaba? Las basales. No, pues no. Entonces, Entonces las Alares. alares. entonces las alares, justamente, ¿sí? Bueno, acuérdense, rubro de rojo, ¿sale? Y así pueden hacer la relación cuando lean las vías y ya en lugar de aprenderse o que les duela la cabeza aprendiéndose los nombres, pues ya pueden identificar a qué división funcional se refiere y por lo tanto imaginarnos cuál es su función. ¿Queda claro o no? Sí, Gracias, quedó Doc. claro, Sí. Doc. Muy bien. Siguiente. Entonces vamos a revisar la región del diencéfalo. A ver, en general, ¿qué deriva del diencéfalo? Ya desde el Los punto de vista tálamos. embrionario, como pues más actual. Ok, los tálamos, excepto cuál, El hipotálamo. excepto el hipotálamo, no se les olvide. El hipotálamo de dónde deriva. El prosencéfalo secundario. Exacto, ¿sí? Pues así lo vamos a tomar en cuenta ahorita desde el punto embrionario. Entonces, del diencéfalo derivan los tálamos, excepto el hipotálamo. Ok, ¿cuáles son los otros tálamos que sí derivan del diencéfalo? El subtálamo, el metatálamo, peritálamo, el Epitálamo. epitálamo. Exacto. ¿Metatálamo ya lo dijeron? Ya. Ya lo había dicho. Ok. Entonces, pues justo, todos los otros tálamos excepto el hipotálamo. No se les olvide. En este esquema vamos, o sea, a revisar el hipotálamo, ¿sí? Pero justamente haciendo énfasis en que deriva más bien del prosencéfalo secundario, ¿sale? Acuérdense, en nuestro tubo neural, donde nos ubicamos, recuerden, el tubo neural, otra vez, toda la vida. Región caudal, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El ¿Es la conducto médula? primario, conducto central. Médula Ah, espinal. Del tubo neural, claro, al interior sí, sí, de la sí. médula espinal, del conducto neural se forma el canal ependimario, pero pues toda esta región es la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Es que Sí, quedé Doc. complementado cavidades. Está bien. Entonces, fíjense, lo que está por encima de la médula espinal, ¿cómo le llamamos en conjunto? Encéfalo. Encéfalo. Y el encéfalo, acuérdense, tiene divisiones, ¿no? Entonces, esta región más caudal, ¿cómo se llama? Mielencéfalo. Médula El oblongada. encéfalo, que va a formar la médula oblongada, justamente. Siguiente región, Metencéfalo. Metencéfalo. que va a formar, ya vimos, puente y cerebelo. Luego, ¿cuál sigue? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Mesencéfalo, en el nivel que nos encontramos ahorita, Diencéfalo. diencéfalo, justo, y Mesencéfalo Telencéfalo. secundario. Y prosencéfalo prosencéfalo, perdón. secundario, ajá, que una parte de ese prosencéfalo secundario es el telencéfalo o vesículas telencefálicas, que son las que les muestro aquí, justamente. ¿Queda claro? Ok, Doc. En Sí, este Doc. caso estamos haciendo un corte sagital al nivel tanto del prosencéfalo secundario como del diencéfalo y pues recordando justamente los derivados del conducto neural a nivel del diencéfalo, ¿qué cavidad se forma? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y desde aquí, desde el tercer ventrículo, se extienden hacia las vesículas telencefálicas los ventrículos laterales. Entonces, es justamente lo que les muestro en este esquema, ¿sale? Donde tenemos organizados los distintos derivados del diencéfalo. Entonces, por ejemplo, esta región en el centro, que se describe con morfología ovoide, ¿sale? ¿A qué corresponde? Tálamo. Al tálamo, ¿sí? El tálamo, recuerden, es un sitio donde a través de sus distintos núcleos va a tener muchos núcleos el tálamo y que van a servir justamente para recibir información y proyectarla a la corteza cerebral,
¿sí? O hacia otros centros. Entonces, casi toda la información sensitiva hace relevo en el tálamo. Y aquí, pues recordando justamente un poco lo anatómico, ¿cuál vía sensitiva o cuál vía de los sentidos no hace relevo en el tálamo? O sea, porque el tálamo sirve para de relevo de todo lo sensitivo, excepto cuál. ¿La visual? No. La visual, a ver en qué núcleo del tálamo hace sinapsis. Es decir, la olfatoria, ¿no? Exacto, la olfatoria. ¿Sale? La olfatoria no hace relevo en el tálamo. La visual sí. Si recuerdan, en la región dorsal, aquí se forman los cuerpos geniculados que corresponden o conforman al metatálamo. Si se acuerdan, hay uno medial y uno lateral. Y justamente Ay, aquí sí sí es podemos cierto. ser un poco más específicos. El medial con cuál vía se relaciona. Cuerpo geniculado medial. Con la audición Con la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral con la vía visual. visual. Así es. Entonces tenemos tálamo. Acuérdense que sus núcleos sirven de relevo para las vías sensitivas, excepto la olfatoria. Y en la región posterior tenemos el metatálamo, corresponde a los cuerpos geniculados. Si recuerdan, los tálamos, pues hay uno derecho, uno izquierdo. Ambos tálamos formarían, fíjense, en esta región estarían desarrollándose los tálamos, ¿sí? Entonces los tálamos y el hipotálamo abajo forman las paredes laterales del tercer ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Doc. Ahora recuerden, los tálamos se comunican, ¿sí? ¿Cómo se comunican los tálamos? Por la por comisión medio de la adherencia intertalámica. intertalámica. Comisura o adherencia, también llamada intertalámica. Acuérdense, esa adherencia, para que se puedan comunicar el tálamo de un lado con el del otro, ¿qué tenemos que atravesar? El tercer ventrículo. Ventrículo. Justamente. Entonces, esa comisura es la que les muestro aquí cortada, ¿sale? Que iría justamente hacia el tálamo del otro lado. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda Todo claro, claro. Doc. Muy bien. Entonces ya tenemos tálamo, metatálamo. Por encima del tálamo, ¿cuál división tenemos ahora? Encima. Epitálamo. Entonces el epitálamo. ¿Qué se va a desarrollar desde el epitálamo? La glándula La pineal, glándula pineal justamente, y a o los lados epífisis. sus núcleos, exacto, o epífisis, y a los lados sus núcleos avenulares, ¿sale? Sobre todo la glándula pineal, ¿qué función se le atribuye? Regular el ciclo del sueño por su producción de melatonina. Exacto, es como lo más característico de la glándula pineal, ¿sale? La regulación del ciclo sueño-vigilia, que justamente recibe información desde la vía visual y, por ejemplo, cuando hay una baja, digamos, concentración de haces luminosos en el medio, es decir, cuando oscurece, por ejemplo, pues eso favorece la producción de melatonina y, por lo tanto, la inducción del sueño. ¿Sale? Entonces ahí estaría el epitálamo. Acuérdense, glándula pineal o epífisis y núcleos avenulares. Que si recuerdan, la glándula pineal anatómicamente cae encima de qué estructuras. ¿Con qué estructuras se encuentra en relación la glándula pineal? Les voy a hacer un esquemita muy sencillo. Con los colículos superiores. Exacto. Sí, entonces ahí lo veríamos, ¿no? Colículos inferiores, colículos superiores y justo aquí la glándula pineal con sus núcleos avenulares, ¿vale? Muy bien, fíjense. Ahora, ventral al tálamo, ¿cuál división ahora, cuál derivado encontramos? El subtálamo. Al Subtálamo. subtálamo, ¿sale? Que lo vamos a considerar funcionalmente con los núcleos de la base, ¿sale? Acuérdense que los núcleos de la base, ¿cuál es su función de manera general?
La Ayudan a producción de regular GABA movimientos. y Exacto, glutamato. ayudan en la regulación del movimiento voluntario, ¿sale? Entonces, pues el tálamo está involucrado justamente en esa vía relacionada con el movimiento. Y pues hasta aquí todos estos tálamos serían propiamente del diencéfalo. En el diencéfalo está un poco mal delimitado cuáles placas se desarrollan, pero parece ser que principalmente se derivan las placas alares, ¿sale? Las placas alares son las que forman todos estos derivados. Mientras que en el prosencéfalo secundario, el hipotálamo parece ser derivado de la placa basal del prosencéfalo secundario. ¿Queda claro? ¿Me explico o no? Y Doc, Sí, queda Doc. claro. Entonces acuérdense, diencéfalo es principalmente placa alar, ¿sí? Y hablando específicamente del hipotálamo, que ya es del prosencéfalo secundario, es placa basal de esa región. Entonces podemos identificar del hipotálamo cómo es toda esta región donde se van a formar, se van a organizar neuronas en muchos núcleos también en el hipotálamo y cuál va a ser la función en general así del hipotálamo. De todos esos núcleos, ¿cuáles van a ser algunas de sus funciones que podemos destacar? Producción de hormonas, ¿no? Producción de hormonas, ¿qué tipo de hormonas? Principalmente excitadoras. O liberadoras, vamos a decirles, Ah, ¿sale? sí, Porque hacia dónde se dirigen esas hormonas que se producen en el hipotálamo. hacia el lóbulo posterior de ¿Segura? la hipófisis. Ay, no, No. aguántame. Hay Hacia el óvulo, de le- hecho, anterior a la anterior. adenohipófisis, ¿sale? Hablando de las hormonas liberadoras, ¿sí? Porque Ah, sí, acuérdate, sí, ya. las hormonas liberadoras, no sé, primer bloque vimos hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Y entonces las gonadotropinas hipofisarias se producen en la adenohipófisis, ¿sale? Ya Acuérdense me que hace sentido. tenemos una comunicación, digamos, indirecta del hipotálamo, hablando de esta parte, ¿no? Hormonal con la adenohipófisis, que es a través de un sistema vascular llamado sistema porta hipofisario, ¿sale? Entonces, las hormonas liberadoras del hipotálamo se dirigen hacia la adenohipófisis vía el sistema porta hipofisario, ¿sale? Esa es una Sí, de sus Doc. funciones. Ahorita vemos el origen de las dos regiones de la hipófisis. Entonces, ok, una controla justamente, produce hormonas liberadoras que controlan el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿sí? Control hormonal, muy bien, ¿qué más? Y para el lóbulo posterior, va a generar hormonas que se almacenan ahí, la oxitocina y la vasopresina. Exacto. Algunos de sus núcleos, y aquí vamos a resaltarlos, ¿sí? Fíjense, el núcleo, tenemos el núcleo paraventricular, se los muestro con morado, y el núcleo supraóptico, ¿sale? Esos dos núcleos justamente producen hormonas y esas hormonas pues se depositan hacia la neurohipófisis. Entonces, fíjense, la neurohipófisis, si se fijan, es justamente una extensión desde el hipotálamo, ¿sale? Desde el infundíbulo formamos el tallo hipofisario y pues justamente la neurohipófisis. Por eso se llama así, porque deriva también del tubo neural extendiéndose desde el hipotálamo. Por eso tenemos una comunicación directa. Y entonces, las hormonas que se producen en el núcleo paraventricular y supraóptico se transportan hacia la neurohipófisis para depositarse y liberarse desde aquí al torrente sanguíneo. ¿Sale? Entonces, el núcleo paraventricular, ¿cuál es la hormona principal que produce? La oxitocina, Oxitocina y el supraóptico, la vasopresina o vasopresina, o también antidiurética. llamada hormona antidiurética, y las tenemos las dos, ¿sale? De hecho, los dos núcleos producen ambas hormonas, solo que en mayor cantidad el paraventricular produce oxitocina y en mayor cantidad el supraóptico ADH, bueno, antidiurética o vasopresina. Por eso vemos esta comunicación directa
entre hipotálamo y neurohipófisis. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda, queda claro. Y creo que me equivoqué ayer en el examen de histo porque los puse al revés. Muy bien, ahora ya lo saben. Entonces, hablando justo de la hipófisis, bueno, no se les vaya a olvidar, ¿sí? Se transportan las hormonas hacia la neurohipófisis, se depositan y desde aquí se liberan. ¿Qué otra función tiene el hipotálamo? Pues también regula los ciclos circadianos del cuerpo, generalmente hablando. No recuerdo Justo también específicamente qué tiene que núcleo. ver con la regulación del ciclo circadiano, el núcleo supraquiasmático, por ejemplo. ¿Y qué más? De manera muy general, acuérdense, es el centro, por ejemplo, del hambre, de la sed, ¿sí? Y también es el termorregulador, ¿sí? Que mantiene pues justamente la temperatura corporal ante distintas condiciones ambientales, si hay calor o si hace frío. ¿Queda claro? Sí, Doc. Entonces, todas esas son funciones del hipotálamo. Ahorita resaltamos únicamente estos dos núcleos que depositan sus hormonas hacia la neurohipófisis y la oxitocina que nos interesa bastante, porque ¿cuáles son sus funciones de la oxitocina? Hablando enfocado en el desarrollo embrionario y fetal, o en el embarazo en general. En el embarazo es la estimulación de la glándula mamaria para la liberación de leche. No la produce, solamente estimula su liberación. Correcto. ¿Qué Ah, y más? las contracciones, ¿no? Al momento del parto, las contracciones del útero. Exacto. Estimula específicamente a qué capa del útero sería. Híjole, A ver, si primer es bloque. capa muscular, ¿cómo se dice músculo? Raíz de músculo. ¿Mío? Mío, entonces, ¿qué capa del útero? ¿Mi uterina? Miometrio. Eso, ah, sí. Ay, ¿Sí o no? perdónenme, ya me formateé. Justo. Entonces, la oxitocina estimula las contracciones de la musculatura lisa, del miometrio, durante el trabajo de parto y de la musculatura lisa, por ejemplo, en el tejido glandular mamario, asociado al tejido glandular mamario, para la expulsión de la leche. Porque, como bien lo dijiste, la leche no se produce por la oxitocina. ¿Cuál es la hormona que favorece la producción de leche? Ahora, La más bien en el prolactina. tema, en la hipófisis de la madre, justamente, la prolactina. ¿Sale? Entonces, y además, ¿cuál es la otra función ya después del parto de la oxitocina? Que tiene que ver más con un comportamiento. La hormona del apego. Exacto, es la que favorece el apego entre la madre y pues su hijo. ¿Queda claro? Doc, una Sí, duda. ¿Una deficiencia de esta hormona podría relacionarse a la depresión postparto? por supuesto. Sí, justamente. Hay una alteración que se produce, puede producirse, por ejemplo, cuando tenemos una complicación durante el trabajo de parto o la cesárea, se pierde mucha sangre, una hemorragia posparto y pues justamente la estructura que sufre es la hipófisis, que al descender el volumen sanguíneo, como no es una glándula grande, ¿sí? O sea, la irrigación se enfoca como en los tejidos más importantes y entonces en una hemorragia posparto se puede justamente quedar sin irrigación, la hipófisis se isquemia y pues sus células mueren y entonces dejan de funcionar y ya no se produce ninguna hormona, ¿sale? Ya no existe neurohipófisis, ya no hay adenohipófisis. Entonces, eh, desde aquí se le conoce como panhipopituitarismo posparto, también se le conoce como síndrome de Sheehan, ¿sí?
Y pues ahí puede estar alterada justamente la oxitocina, y no solamente la oxitocina, o sea, todas las otras hormonas de la adenohipófisis incluso, que son las que más nos dan las manifestaciones clínicas, pero pues ahí se puede alterar justamente la oxitocina y tener esa relación con la depresión postparto, incluso aunque no haya como tal una hemorragia postparto, o sea, se podría relacionar con el desarrollo de ese estado emocional. ¿Queda claro? Sí, Doc, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos la neurohipófisis, si recordamos, pues la adenohipófisis no surge desde el hipotálamo, ¿sí? Es una estructura aparte del sistema nervioso central, ¿sí? ¿De dónde surge la adenohipófisis? De la bolsa de Radke del epitelio superficial. Exacto. Tenemos una región que corresponde a la boca primitiva, ¿sí? Esa boca primitiva se le conoce como estomodeo y pues el epitelio que lo recubre es ectodermo superficial, ectodermo epitelial. Entonces, desde este estomodeo, en la región del paladar, se forma justamente una invaginación que se le conoce como bolsa de Radke, ¿sale? Entonces, esa bolsa de Radke, ¿qué ocurre? Tiene una migración, un ascenso, buscando justamente el sitio donde se encuentra la neurohipófisis. Y entonces, fíjense, va migrando hasta que llega a su sitio definitivo, ¿sale? Conforme va migrando, nos va dejando como un rastro de células, ¿sale? Esas células generalmente pues degeneran cuando la bolsa de Radke llega a su sitio definitivo, ¿sale? De lo contrario, si estos restos celulares no degeneran, pueden persistir y formar tumores llamados craneofaringiomas. ¿Queda claro? Sí, doctor. Pues no se les olvide. La adenohipófisis por eso tiene una función totalmente distinta, es glandular, ¿sale? Se forma desde el epitelio del estomodeo y se une a la neurohipófisis. Entonces también se le conoce como porción glandular o pars glandular a la adenohipófisis y pars neural a la neurohipófisis. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con la región del diencéfalo? Todo bien, Doc. Oiga, Doc, Sí, tengo una duda, pero es adelante. con respecto a su dibujo. ¿Qué es la parte rojita que le dibujó encima del encéfalo? ¿Es el Ah, plexo sí. coroides del tercer ¿Del ventrículo? qué? ¿Encima del qué? Digo, del tálamo. No, Del fulano tálamo. otra vez. Sí, justo, del tálamo. Justo. Esto que les muestro por acá, acuérdense que hicimos un corte justamente a nivel del tercer ventrículo. Entonces, lo que estamos observando justo es el plexo coroideo que se está desarrollando del tercer ventrículo, ¿sale? Doc, ¿y cuál es el origen embrionario de los plexos coroideos? A ver, los plexos coroideos, acuérdense que son un epitelio que está envolviendo vasos sanguíneos, ¿sale? Los vasos sanguíneos son de origen mesodérmico, ¿sale? Y el epitelio que forma justamente los plexos coroideos, pues es derivado. ¿Ectodermo superficial? No. ¿Cómo? ¿Por qué ectodermo superficial si estamos en el tubo neural? El plexo coroideo se forma del sistema ventricular, ¿sí o no? El ectodermo superficial anda por acá. Sí. ¿Estamos de Ah, acuerdo? ya. Sí. Entonces, si retomamos un poco, los plexos coroideos, pues son células ependimarias que recubren, revisten ese conducto neural, ¿sí? Y pues estas células ependimarias, si nos vamos a su origen, se forman desde las células de la glía radial, ¿sale? O sea, son células ependimarias, de ahí derivan. ¿Queda claro?
Sí, Doc, gracias. para revisar ahí un poco la histodiferenciación. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Muy bien. No, Doc, todo bien. Continuamos entonces hacia el prosencéfalo secundario, ¿sale? Es nuestra vesícula más rostral, ¿sí? El prosencéfalo secundario, entonces recordemos cuáles van a ser los derivados que nos va a formar. Los hemisferios cerebrales. Antes, a ver, vamos a recordar aquí para que no se nos olvide. Ah, el hipotálamo. El hipotálamo, que lo acabamos de revisar, y vamos a ponerle vesículas Telencefálicas. telencefálicas o telencéfalo si quieren, pero son vesículas telencefálicas. Y desde aquí, pues justamente se van a formar los hemisferios cerebrales. ¿Queda claro o no? Sí, Doc, queda claro. Ok, entonces el hipotálamo se forma sobre todo de la placa basal, aquí sí, pero las vesículas telencefálicas, los hemisferios, todo lo que conlleva, se desarrolla sobre todo de la placa alar. Entonces ahí tenemos justo sus derivados del prosencéfalo secundario. No se les va a olvidar el hipotálamo. El prosencéfalo secundario, además, surge gracias a inducciones provenientes desde el mesodermo axial. A este nivel, este grupo de células cefálico a la notocorda, que se le conocía como placa precordal, ¿sale? Entonces, para el desarrollo del prosencéfalo secundario necesitamos inducción desde la placa precordal. De lo contrario, puede tener alteraciones en su desarrollo. ¿Queda claro? Sí, Doc, queda claro. Muy bien. Ahora, en el esquema que les muestro, sí, tenemos pues justamente las vesículas telencefálicas del prosencéfalo secundario y en la región ventral de la placa basal es donde se forma el hipotálamo, ¿sale? Entonces justo identificamos el tercer ventrículo que les había comentado hace rato y cómo desde el tercer ventrículo se extienden los ventrículos laterales hacia las vesículas telencefálicas y que mantienen, por lo tanto, esta comunicación de ventrículos laterales con tercer ventrículo a través de estos forámenes que se llaman como, Forámenes interventriculares. o también llamados de Monro, ¿sale? Y pues justo, ¿no? Aquí el tercer ventrículo, las placas basales que van a contribuir a formar el hipotálamo y ahora en las vesículas telencefálicas, las placas alares que una van a formar, vean, de manera muy similar en el cerebelo. Aquí en la periferia, ¿qué van a formar? Las placas alares. La corteza cerebral. Exacto. Y en la profundidad, ¿sí? Van a formar núcleos, ¿sí? Esos núcleos que conforman el cuerpo estriado, ¿sale? Entonces, de las vesículas telencefálicas me interesan dos cosas. En la periferia, la corteza cerebral y en la profundidad, los núcleos del cuerpo estriado. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro, Doc. Muy bien. La corteza cerebral la podemos también identificar de acuerdo a su origen evolutivo y pues justamente la corteza, recuerden que va a formar los hemisferios, ¿sí? Es la sustancia gris periférica en los hemisferios y evolutivamente o en su división filogenética la podemos dividir en arquicorteza y neocorteza. La arquicorteza también la pueden encontrar como el arquipáleo, es decir, la corteza más primitiva que corresponde a la corteza que tiene función olfatoria o relacionada con la vía olfatoria. Y
pues a esta región se le conoce como rinencéfalo. ¿Sale? Acuérdense, rinencéfalo entonces corresponde a la arquicorteza, que es la porción más primitiva de la corteza cerebral. Y en la escala evolutiva, lo último que se desarrolló en la evolución, es decir, la neocorteza, es básicamente la corteza que forma los lóbulos que conocemos, ¿sí? En los hemisferios. ¿Cuáles son esos lóbulos? Principalmente. Son seis. El frontal, parietal, temporal, occipital, el de la ínsula y el límbico. Exacto. Entonces, pues justo a esto corresponde la neocorteza, a la corteza desarrollada en los respectivos lóbulos de cada hemisferio. ¿Queda claro? Sí, Doc, queda Muy bien. La corteza cerebral, característicamente, pues aumenta su superficie, ¿sale? ¿Cómo se produce el aumento en la superficie o en el área de la corteza cerebral? ¿Sí? ¿De qué manera se amplía esa área? ¿Se acuerdan? cuando se empiezan a formar los surcos, ¿no? Exacto. Empiezan a formarse surcos y giros, ¿sale? Entonces empieza a plegarse la corteza cerebral. Inicialmente lo que les mostraba aquí es lisita y luego, ¿qué ocurre? Pues empezamos a tener estas formaciones, estos plegamientos que nos van a formar las regiones hundidas, que van a ser los surcos, y las regiones que sobresalen, que van a ser perdón, a ver, otra vez. Las regiones hundidas que van a corresponder a los surcos, ¿sí? Y las regiones que sobresalen, que van a corresponder a los giros o circunvoluciones. ¿Queda claro? Sí, Doc, queda claro. Muy bien. Entonces, todavía el cuarto mes tenemos una superficie lisa, pero hacia el sexto mes del desarrollo, ¿sí? Vean, finales del segundo trimestre, observamos la formación de los dos surcos principales en cada hemisferio. ¿Cuáles son esos dos surcos principales? El lateral y el central. Exacto. Lateral, o también le vamos a llamar cisura lateral porque es bastante profunda, cisura lateral o de Silvio, y el surco central o de Rolando. Entonces, estos son los dos surcos que aparecen al sexto mes. Y hacia el octavo mes, hacia el final del embarazo, empezamos a observar ya los demás surcos y giros que conocemos característicamente, ¿sale? Pero los primeros son el surco central y la cisura lateral. ¿Queda claro? Sí, Doc, queda claro. Tenemos, por lo tanto, alteraciones en la formación de estos giros y surcos. Por ejemplo, cuando no se forman de manera correcta, no tienen la profundidad, ¿sí? No alcanzaron a completar ese desarrollo, se le conoce como agiria. Y donde de plano no hubo formación de giros y surcos y la superficie no tiene estos pliegues característicos, ¿cómo le llamamos ahora? Lisencefalia, como los Lisencefalia. koalas. Acuérdense, acuérdense. O sea, lisencefalia queda la superficie lisa, no hay giros y surcos. ¿Queda claro o hay alguna duda? Está quedando claro, Doc. Muy bien. Cada hemisferio, recuerden, se comunica. Los dos hemisferios se comunican, ¿sale? Las neuronas de un lado a otro empiezan a enviar sus axones. Y estos axones justamente contribuyen. ¿Cómo se llaman en conjunto a los axones que comunican ambos lados en el sistema nervioso central? En este caso estamos comunicando hemisferio derecho e izquierdo. ¿Cómo se llaman esos axones que comunican dos lados? Misuras. No, fibras, ¿de qué tipo? Fibras nerviosas. Sí, pero funcionalmente, o sea, una fibra nerviosa es un axón, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llaman esas fibras que comunican ambos lados? Fibras comisurales, acuérdense. Las comisuras comunican lado derecho y lado izquierdo. ¿Queda claro o no?
Sí, Doc. Entonces, ¿cómo se llaman estas fibras que comunican un hemisferio con el otro? El cuerpo calloso. Exacto. Entonces, fíjense, el Carlson nos da un aproximado y nos dice aproximadamente el cuerpo calloso empieza a formarse alrededor del día 75 y termina alrededor del día 115. Esto estructuralmente, funcional, el sistema nervioso incluso pues termina su desarrollo hacia la etapa adulta, ¿sale? Entonces, pues justo a esto corresponde esas fibras comisurales que forman el cuerpo calloso. Es la comisura más grande de todo el sistema nervioso central. Y en relación, vean al cuerpo calloso, vemos como lo que sería la placa del techo a nivel del prosencéfalo nos va a formar, también vean en esta región, los plexos coroideos de los ventrículos laterales, ¿sale? Y pues justamente ya en lo anatómico, el cuerpo calloso forma el techo de los ventrículos laterales. Y así tenemos ya sus plexos respectivos. ¿Para qué servían los plexos coroideos? ¿Se acuerdan? Para la producción de líquido cerebroespinal. Exacto. Entonces, también la formación del cuerpo calloso puede alterarse. Y en este caso, ¿cuál es lo que tenemos como consecuencia? Hace que los hemisferios cerebrales no estén conectados. Exacto. Y a eso se le conoce como esquisencefalia. ¿Sale? Bueno, entonces, ausencia de la formación del cuerpo calloso. La alteración que tenemos es los hemisferios separados, justo. Y eso se le conoce como esquisencefalia. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Y por último, vean, pues lo que les comentaba, estas neuronas que van a formar los núcleos del cuerpo estriado, también estos núcleos los podemos dividir por su origen evolutivo o pues, su división filogenética, ¿sale? En arquiestriado, palioestriado y neoestriado. Acuérdense, en la escala evolutiva el arqui es eh, lo más primitivo, el neo es lo más desarrollado en la evolución. Entonces, el arquiestriado en lo anatómico forma al núcleo del claustro y al núcleo amigdalino. El palioestriado conforma a los globos pálidos y el neoestriado conforma al putamen y al caudado. ¿Sale? Aquí podemos agregarle un poco algo anatómico entre el globo pálido y el putamen. ¿A qué núcleo forman? Lenticular. Exacto, al núcleo lenticular. ¿Alguna duda hasta aquí con la formación del prosencéfalo secundario, de las vesículas en general del tubo neural? No, Doc, creo que se está entendiendo bastante bien. Divisiones, filogenéticas. ¿Todo bien? ¿Los Todo demás? bien, Doc. Muy bien, pues hay que repasar, ¿sale? Con esto concluimos por el momento.